Perfecto. Bueno, entonces primero pues en un cordial saludo para todos y para todas. Agradecerles muchísimo la invitación, pues sobre todo la confianza en que han depositado en mí para poder generar digamos, mini charla porque es muchísimo tema y básicamente hay un interés marcado por repasar aspectos anatómicos que normalmente se olvidan. De tercer semestre hacia las clínicas hay una brecha bastante importante y no se preocupen, que es normal que muchas de estas cosas se nos puedan olvidar. Entonces lo que vamos a hacer es precisamente poder darle curso a lo que ustedes quieren y a poder aclarar pues algunas de estas dudas. Bueno, me cuentan, ¿se está mirando ahí la pantalla mía? En este momento tengo un PowerPoint. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, perfecto. Entonces, miren, vamos a trabajar en de dos maneras. Voy a trabajar con esta presentación, que realmente es muy poquito. Tengo ahí alrededor de unas 6 o 7 diapositivas. Y luego voy a pasar a un software que nos va a permitir hacer disección por planos. Me disculpan, voy entonces a cerrar la cámara para poder mejorar entonces mi ancho de banda. Listo. A esta mini conferencia le vamos a llamar bases anatómicas para la cesárea. Entonces, inicialmente, cuando hablé con las personas que están liderando el grupo, pues se generaron varias dudas, varias cosas que se querían hacer, como por ejemplo, en hablar de los genitales, hablar de todo lo que tiene que ver con la inervación, con el patrón de irrigación, con la pared abdominal. Entonces nos dimos cuenta pues que era demasiado tema. Entonces lo que vamos a hacer es algo muy organizado en este momento y es básicamente las bases anatómicas para la cesárea. ¿Qué nos va a permitir este tema? Nos va a permitir repasar la pared abdominal, nos va a permitir repasar la organización de los planos tisulares, nos va a permitir repasar los reparos anatómicos que se convierten en puntos clave al momento de una intervención quirúrgica de este tipo. Por ejemplo, lesiones hemorrágicas, lesiones de tipo nerviosas que pueden dejar secuelas posteriores a la cesárea, como por ejemplo dolor crónico a nivel de la región superficial en el hipogastrio. Nos va a permitir también repasar un poco la organización del peritoneo con los remanentes embriológicos de la pared abdominal anterior y, por supuesto, el útero. Para ello, voy a empezar haciéndoles un repaso de cómo es la organización pélvica y abdominal. Este esquema, muchas clases en locomotor, en geniturinario, se tuvo la oportunidad de estudiarlo. Lo que están mirando ustedes allí es la estructura de una pelvis ósea y a la vez de un cíngulo de la extremidad inferior. Por ejemplo, en estos huesos que estamos señalando aquí, voy a mejorar un poco para sacar un puntero láser que nos pueda resaltar aquí, miren. Recordamos que estos son los dos huesos coxales, uno a cada lado. Los huesos coxales no hacen parte de la pelvis, porque desde el punto de vista anatómico hay algo importantísimo que nosotros tenemos que traer hoy nuevamente a remembrar, y es que la pelvis no es un segmento anatómico, la pelvis es una cavidad. Es una cavidad, es la cavidad, es la cavidad donde reposan los órganos reproductores femeninos. Estamos hablando del útero, de las tubas uterinas, de los ovarios. Es la cavidad donde encontramos el descenso del recto, el canal anal. Es una cavidad donde encontramos una importante arteria
que corresponde a la arteria ilíaca interna o arteria hipogástrica junto con la vena. Es una cavidad donde hay un conjunto de nervios que se proyectan a la pierna y al pie, a la región glútea, que se conoce con el nombre del plexo sacro. Hay también aquí un sistema de cadenas autónomas que llaman las cadenas simpáticas. Una cavidad supremamente importante. Eso es la pelvis, o sea, sería el hueco que estamos viendo aquí. ¿Qué hay en la pared posterior de la pelvis? El sacro, el coxis. ¿Qué hay en sentido lateral y anterior? Los dos huesos coxales. Los huesos coxales debemos de recordar que son huesos que pertenecen a la extremidad inferior. Cuando uno estudia la extremidad inferior, se dice que la extremidad inferior tiene 4 segmentos. Uno de esos segmentos se llama el cíngulo de la cintura pélvica y está representado a cada lado por este hueso coxal, con sus 3 divisiones. La más ancha que vemos acá arriba, el ilion, la más inferior, el isquion, y la anteromedial aquí, el pubis, articulado con el del lado contrario para formar la sínfisis púbica. Y lo que aparece aquí, en esta línea discontinua, en anatomía, usualmente se le conoce con el nombre de la línea terminal. Pero, con mucha seguridad, en gineco y obstetricia se le va a llamar la abertura, la apertura o el estrecho pélvico superior. Esta línea terminal, abertura pélvica superior, apertura pélvica superior o estrecho pélvico superior, esta es esa circunferencia que nos dice que hacia abajo vamos a encontrar la cavidad pélvica, pero por encima vamos a encontrar la cavidad abdominal. Por ejemplo, esta es una fosa ilíaca, la del lado derecho. Esta es la otra fosa ilíaca, la del lado izquierdo. En medio de las dos fosas ilíacas hay un espacio que se llama el hipogastrio. Y por debajo del hipogastrio tendríamos acá la pelvis, la cavidad pélvica, separada del hipogastrio por esta línea, la línea terminal del estrecho pélvico o la abertura pélvica superior. Por eso es que se puede manejar un concepto anatómico gineco-obstétrico y es el concepto de pelvis mayor, que sería la misma pelvis falsa, y un concepto que sería el concepto de pelvis menor, que sería la pelvis verdadera. Este concepto, nosotros los anatomistas no lo manejamos. ¿Por qué? Porque para nosotros en anatomía la pelvis es una sola, que sería la verdadera o la menor. ¿Qué sería el concepto entonces de pelvis falsa o de pelvis mayor? Serían las dos fosas ilíacas y el hipogastrio. ¿Por qué pelvis mayor? Porque definitivamente es más grande que la menor. ¿O por qué pelvis falsa? Porque realmente no es pelvis. Estas son las regiones inferiores del abdomen. Recordemos entonces, esta abertura pélvica superior está pasando por el promontorio sacro, por las alas del sacro, por esta articulación, que son las articulaciones sacroiliacas, por estas líneas, que son las líneas arcuadas, por la eminencia iliopúbica, que es el mismo techo del acetábulo, por el pecten del pubis, que es la línea que se marca en el ramo superior del pubis y por la parte superior de la sínfisis púbica. Esta línea, por ejemplo, una línea de referencia muy importante para poder tomar muchas de las dimensiones que ustedes han ido aprendiendo, que son las dimensiones de la abertura pélvica superior, como por ejemplo el diámetro promontosuprapúbico, el diámetro transverso, el diámetro oblicuo, que por ejemplo es la articulación sacroiliaca hacia la eminencia iliopúbica. Después de repasar este concepto, entonces, enriquezcámoslo con otras imágenes. Allí, todo esto sería la pared abdominal. Hay que recordar que a diferencia de otras cavidades esplácnicas,
Repasemos este concepto que también me parece muy pertinente. Las cavidades espláncnicas son las cavidades que contienen estructuras viscerales. Por ejemplo, la cavidad torácica es una cavidad espláncnica que contiene a los pulmones y a los órganos del mediastino. La cavidad abdominal es una cavidad espláncnica que contiene órganos gastrointestinales, glándulas anexas, los riñones. La cavidad pélvica es otra cavidad espláncnica que contiene órganos de la reproducción, órganos excretores, órganos que tienen que ver también con los procesos urinarios. Particularmente esta pared abdominal, que es la que cierra la cavidad abdominal, recordemos que es una pared de tejidos blandos. Acabamos de mirar hace un momento en la imagen anterior que la cavidad pélvica es predominantemente de paredes óseas, aunque también hay paredes blandas. Eso significa que el abordaje quirúrgico hacia la pelvis se puede hacer por vía abdominal, específicamente por abordaje suprapúbico. Sin embargo, también se pueden hacer abordajes perineales, particularmente, por ejemplo, en los que se hacen para un parto espontáneo o para un parto inducido. Hoy que vamos a hablar de las bases anatómicas de la cesárea, vamos a hablar de ese abordaje suprapúbico, es decir, a través de la pared abdominal. Lo que decíamos hace un momento, lo que aparece aquí en este recuadro de coordenadas verticales y horizontales es la división del abdomen por regiones. Las regiones superiores, como los hipocondrios y el epigastrio, las regiones intermedias, como los flancos y la región umbilical o el mesogastrio, y acá tenemos las tres regiones inferiores del abdomen. La fosa ilíaca derecha, donde está el ciego, por ejemplo, la fosa ilíaca izquierda, donde está el colon sigmoide. Tendríamos aquí el hipogastrio, donde vemos también colon sigmoide y el descenso para formar el recto. Cuando hay vejiga distendida con formación de globo, también podemos tener aquí entonces desplazamiento de la vejiga hacia el hipogastrio, lo mismo en el útero grávido. Por lo tanto, fosas ilíacas y región púbica o hipogastrio, eso sería la pelvis falsa o la pelvis mayor, porque recordemos, no es pelvis, es realmente abdomen, pero por encima de la pelvis. ¿Listo? Y voy a salirme un momento aquí de la presentación y voy a abrir entonces este aplicativo. Por favor, me confirman si se está mirando. Ahí acabo de cambiar a un aplicativo que se llama Adam. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, perfecto. Voy a ir haciendo entonces las respectivas pausas para escuchar entonces las preguntas o las recomendaciones del auditorio. Hasta aquí, en esta primera parte, ¿tenemos alguna inquietud? ¿Algo que aportar? ¿Algo? Ustedes tienen en este momento una experiencia clínica muy valiosa. Les recuerdo que la experiencia mía es desde las ciencias básicas. Entonces, en este espacio también estoy muy dispuesto a aprender de ustedes. Entonces, ¿alguna duda, algo que me quieran corregir, que quieran adicionar? Bueno, parece que no. Bien. Este es un modelo femenino, lo vemos claramente por la región mamaria, que es considerada también como un genital externo de la mujer, solo que está muy alejado, por supuesto, de la pelvis. Y he tomado este modelo femenino para poder entonces enfocarnos mucho más a esa correlación que queremos con la parte gineco-obstétrica. Estamos apreciando aquí la pared abdominal. ¿Qué es lo que voy a explicarles a continuación con esta herramienta educativa? Vamos a hablar de los planos tisulares de la pared abdominal. ¿Por qué son importantes estos planos tisulares? Porque, por supuesto, como estamos hablando de un abordaje quirúrgico, como es el caso de una cesárea, necesariamente implica
que sea un procedimiento invasivo. Y en este procedimiento invasivo, con el uso de instrumental cortopunzante, como por ejemplo el bisturí, las tijeras de Metzenbaum, las tijeras de Mayo, los separadores de Faraday, los de Richardson, las valvas suprapúbicas, implica que los tejidos blandos tengan que ser abordados, tengan que ser seccionados, tengan que ser separados para poder abrir una ventana quirúrgica de espacio que le permita al médico poder acceder a esa cavidad, encontrar el útero y lograr la extracción fetal para llevar a cabo pues, un procedimiento de tipo exitoso. Allí, ¿qué vamos a tener? Entonces, vamos a tener posibilidad de sangrado por todo el componente de tipo vascular. Vamos a tener riesgo de lesión nerviosa. Vamos a tener posibilidad de compromiso visceral, riesgo de herniación. Por eso es necesario que abordemos estos planos tisulares. El primer plano tisular, como en toda parte del cuerpo humano, está representado en la piel. La piel de la pared abdominal, particularmente en la mujer, es una piel de tipo glabra. Es decir, la piel glabra es el opuesto a la piel pilosa, que es la piel con pelo. Por eso, en nosotros los hombres, el vello púbico tiene una disposición romboidal. ¿Eso qué implica? Que se forme en nosotros los hombres un triángulo inferior de pelo por delante del pubis y otro triángulo superior de pelo con un vértice que apunta hacia el ombligo en la región suprapúbica, mientras que en la mujer la disposición de vello púbico es triangular precisamente porque en esta región suprapúbica la piel sí es pilosa a nivel púbico, perdón, y prepúbico, pero a nivel suprapúbico la piel es completamente glabra. No es que no haya folículos pilosos, los hay, son folículos pilosos muy delgados que pueden dar un vello muy fino y muy corto. Como en toda parte del cuerpo humano también, este tipo de piel recibe doble inervación. Recibe inervación sensitiva, general, dolor, temperatura, tacto, pero también recibe una inervación autónoma o vegetativa. Por ejemplo, para las glándulas sudoríparas, para los folículos pilosos. Por lo tanto, esta inervación vegetativa es mucho más abundante en nosotros los hombres que en las mujeres. Vamos a retirar este primer plano, que es este plano cutáneo, el de la piel. Inmediatamente retiramos este plano cutáneo, aparece toda una capa de tejido adiposo. Hay que recordar que este tejido adiposo tiene un efecto termorregulador en el cuerpo humano, además de tener un efecto de tipo protector, y que este tejido adiposo se va desarrollando a lo largo de los años de vida. Por ejemplo, en el recién nacido, estas capas de tejido adiposa son supremamente delgadas, casi que ausentes. Por eso el recién nacido no logra controlar efectivamente la temperatura corporal. Son muy sensibles a la hipotermia y al frío, además de que no tienen un hipotálamo suficientemente maduro para poder controlar toda la parte térmica. Pero en adelante, con la alimentación se van desarrollando estas capas de grasa. Particularmente aquí le vamos a llamar la fascia adiposa del abdomen, usualmente conocida con el epónimo de la grasa de Camper. Esta capa de Camper o esta grasa de Camper, pues por supuesto, es una capa de tipo adiposo. Entonces, y varía muchísimo, le estoy diciendo, con la edad, la tendencia es que estos depósitos de grasa tiendan a aumentar. Además de eso, el perfil lipídico puede influir en ellos. Por ejemplo, personas que en el perfil lipídico presenten hipercolesterolemia,
presenten hiperlipidemia, por ejemplo, elevación de VLDL, elevación de LDL, van a tener estas capas de tejido adiposo un poco más desarrolladas. ¿Qué vamos a encontrar o qué pueden apreciar ustedes en el espesor de este tejido adiposo? Se alcanza a ver aquí una red de tipo vascular. Toda esta red vascular. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a retirar esta red vascular. Allí. Retirar el tejido adiposo, perdón, no la red vascular. Voy a retirar el tejido adiposo y puedo ver la red vascular que se esconde en ese tejido adiposo. Recuerden, entre otras cosas, que el tejido adiposo, que está asociado a la capa más profunda de la piel, que es la hipodermis, es por donde llegan los vasos sanguíneos y los nervios. Ejemplo, una de las características de la quemadura de tercer grado es que compromete hasta la hipodermis. Como se quema la capa grasosa, en estas quemaduras se pueden quemar también los nervios. Y al destruirse el nervio se pierde el vehículo de aferencia de tipo sensitiva. Por las quemaduras de tercer grado en el punto de la quemadura se caracterizan porque son indoloras. Vamos a empezar a mirar todo lo que hay en color azul. Es la red de tipo venosa. Y a toda esta red de tipo venosa le vamos a llamar las venas periumbilicales. Estas venas periumbilicales son venas de un calibre muy pequeño. De hecho, están clasificadas de esa manera, como venas de muy pequeño calibre. En el cuerpo humano hay venas de gran calibre, como las venas cavas. Hay venas, por ejemplo, de mediano calibre, como las venas ilíacas, como las venas yugulares. Hay venas de pequeño calibre, como por ejemplo la vena radial, la vena ulnar, las venas tibiales. Hay venas de muy pequeño calibre. Cuando estoy hablando de venas de muy pequeño calibre, estamos hablando de venas que en un promedio pueden llegar a tener incluso menos de 1 milímetro de grosor, 0.5, 0.7 milímetros. Son bastante delgadas. Entonces, todas estas son venas periumbilicales. Miren que están formando una red alrededor del ombligo y alrededor de toda la piel en la región abdominal. Si estamos hablando de la implicación clínica de estas venas periumbilicales en una cesárea, pues vamos a entender lo siguiente, que cuando se está haciendo el corte transversal, yo voy a colocar de ejemplo en la técnica más usada, que es la incisión por vía Pfannef-Stiel, donde tenemos la incisión transversal aproximadamente a unos 2 centímetros por encima de la sínfisis púbica, una incisión en forma de un arco. Entonces, ¿qué es lo que se puede apreciar? Que cuando se está haciendo la incisión sobre la piel y sobre la grasa, se van a ver unos sangrados puntiformes. A medida que se va seccionando y que se va pasando con el bisturí, se pueden ver este tipo de sangrados y es básicamente cuando el bisturí, al hacer la incisión, está rompiendo estas venas, que serían estas venas periumbilicales, pero como son muy delgadas, por eso hablamos de unos sangrados puntiformes, muy localizados, que con el electrocauterio suelen ser fáciles de poder controlar, precisamente por el calibre de las venas. Venas periumbilicales. Estas venas periumbilicales, miren que hacia abajo, voy a mirar aquí, miren, hacia abajo. Estas venas periumbilicales se condensan en una vena, que sería esta vena. Esta vena es conocida con el nombre de la vena epigástrica superficial. O sea que esta vena epigástrica superficial reúne estas venas de la pared abdominal que hay por debajo del ombligo. Y toda esta sangre de esta vena epigástrica superficial va a desembocar en la vena safena magna, que es la vena más larga del cuerpo humano que sube por la pierna y por el muslo. Entonces, vena epigástrica superficial drena o recoge las venas periumbilicales que son superficiales, pero por debajo del ombligo, porque por encima del ombligo ocurre otra cosa diferente. Retiro equipo. Entonces, después de revisar las venas,
Vamos a mirar ahora el componente de tipo arterial. Te retiro la red venosa y miren que al retirar la red venosa vemos que el componente arterial es más escaso. Se ve una diferencia. La red venosa es mucho más abundante y de hecho así ocurre. El drenaje venoso superficial es muy abundante. ¿Por qué? Porque las venas son supremamente delgadas y las venas están recogiendo sangre de los tejidos conectivos, de ese tejido en adiposo. Pero las arterias suelen ser más delgadas. ¿Por qué? Y más escasas. ¿Por qué? Por algo importantísimo que hay que recordar. El tejido epitelial, o sea, la epidermis, el componente más superficial de la piel, es un tejido avascular. Él se nutre a partir del tejido conectivo. Por eso a nivel cutáneo, la estructura arterial es más escasa que la estructura de tipo venosa. Esta vena, miren que viene desde abajo. Esta vena le vamos a denominar la vena epigástrica superficial. ¿Por qué desde abajo? Porque esta vena se origina de la vena femoral. La vena femoral es la vena que desciende por el muslo, pero desde la vena femoral se desprende la vena epigástrica superficial. Miren que hace un recorrido recurrente hacia el ombligo. Entonces, va en contra de la gravedad. Como va en contra de la gravedad, significa que la presión de sangre, entre más alta sea la vena, es mucho más baja. Otra ventaja para poder controlar los sangrados que se pueden dar cuando hay compromiso de esta estructura arterial, de la arteria epigástrica superficial. Y hay algo que nos va a llamar la atención. En su parte más inferior, las arterias epigástricas superficiales, miren, que están bien separadas. Cuando digo que están bien separadas, estoy hablando de una separación que, dependiendo del tipo de pelvis de la mujer, recordemos que la pelvis puede ser ginecoide, androide, platipeloide, y dependiendo de ello, por ejemplo, en una pelvis de tipo platipeloide, estas arterias pueden llegar a tener una distancia suprapúbica de aproximadamente unos 16 centímetros. Pero si la mujer tiene una pelvis de tipo ginecoide, esa distancia es mayor, de aproximadamente unos 14 centímetros. Pero si la mujer tiene una pelvis de tipo antropoide, que es bastante estrecha en sentido transverso, estas arterias pueden tener una distancia de unos 12 centímetros. ¿Por qué? Porque a medida que las arterias suben, miren que se van haciendo más convergentes. O sea, aquí, ya cerca del ombligo, la distancia entre las dos arterias epigástricas inferiores es de 4 a 6 centímetros. Por eso es que las incisiones se hacen muy cerca al pubis y muy lejos del ombligo. Entre la incisión se haga más alta, o sea, muy por encima del pubis, el riesgo de compromiso de las arterias epigástricas inferiores es mayor, porque ellas son más convergentes en este punto. Sin embargo, el compromiso de la arteria epigástrica superficial, recordemos, el compromiso de esta arteria hemodinámicamente no es un compromiso significativo. Estamos hablando también de una arteria muy delgada, de muy pequeño calibre, de aproximadamente 1 milímetro de diámetro. Entonces es una arteria que nos va a generar, por supuesto, por ser arteria, un sangrado un poco más profuso que el de tipo venoso, pero no va a ser difícil de controlar. Procedo a continuación, entonces, a retirar la arteria epigástrica superficial. Entonces vamos a ver algo supremamente importante de equipo, y es el componente de tipo nervioso. Miren ahí. Entonces, todos estos nervios están llegando a la piel. Por lo tanto, estos son nervios cutáneos. Los nervios todos de la piel son nervios
cutáneos. Y estos nervios cutáneos, recuerden, tienen un componente sensitivo general, es decir, para el dolor, para la temperatura, para el tacto, y tienen un componente de tipo autónomo simpático. Listo. Entonces, estos son esos nervios cutáneos. Tienen nombre. Usualmente estos nervios están bajando desde el tórax, por eso ustedes los ven así. Algunos de ellos ya tienen un patrón de inclinación, porque vienen bajando desde el tórax. Estos, por ejemplo, se originan de los nervios intercostales. ¿Cuál va a ser nuestro punto de referencia? Entonces, nuestro punto de referencia va a ser el ombligo. Para ello, ¿qué les voy a recordar? Les voy a recordar que la médula espinal tiene 31 segmentos. Hay 31 segmentos medulares. De esos 31 segmentos medulares hay 12 torácicos y hay 5 lumbares. No voy a mencionar el resto, pero hay 8 cervicales, hay 5 sacros y hay 1 coxigio. Nos da un total de 31. De ellos los 12 torácicos. Entonces, ¿qué hace cada uno de estos segmentos medulares? Cada uno de estos segmentos medulares recibe sensibilidad de un segmento de piel. De un segmento de piel. Y a eso es lo que nosotros le vamos a llamar un dermatoma. O sea que vamos a entender por dermatoma la relación entre un segmento de piel con inervación sensitiva y un segmento de la médula espinal. Por eso uno no dice dermatoma del nervio mediano o dermatoma del medio subcostal, no. Uno dice dermatoma del primer segmento torácico, del tercer segmento lumbar. Particularmente vamos a mirar en el ombligo. Entonces, miren, en el ombligo tenemos este nervio. Tenemos el 10º nervio intercostal. Por eso nosotros decimos que el dermatoma del ombligo, ¿cuál sería? Sería entonces el dermatoma T10. T10. Cuando se va a iniciar la cesárea, después de haber entonces administrado en anestesia, ustedes han visto o van a ver que lo que hay que determinar es si realmente esa anestesia hizo el efecto de los dermatomas que queremos. Como se van a hacer incisiones sobre la pared abdominal, por supuesto, pues hay que asegurarse que esas incisiones no vayan a generarle a la paciente ningún tipo de dolor, porque la sensibilidad tiene que estar completamente bloqueada. Por eso usualmente se suele pedir antes de iniciar el proceso quirúrgico por parte del ginecostetra una pinza de Alice, y con la pinza de Alice se puede hacer un pellizco en la piel por debajo del ombligo para verificar que no haya ningún tipo de sensibilidad. Es decir, tiene que haber un bloqueo anestésico mínimo desde el segmento T10. Si este es el segmento T10, ¿qué tendríamos por debajo? El segmento T11, miren, 11º. Un poco más abajo, el segmento T12, que es el del nervio subcostal. ¿Qué sigue después de T12? L1. Por lo tanto, ustedes ven aquí este nervio, que es el nervio iliohipogástrico. El nervio iliohipogástrico se origina del primer segmento lumbar. Y como estamos diciendo que la incisión de Van Efstil para cesárea se hace a nivel suprapúbico, entonces se va a tener un compromiso o un riesgo importante con este nervio, con el nervio ilio hipogástrico, que viene del segmento L1. Y aprovecho entonces para hablar de ello. Este nervio ilio hipogástrico es un nervio que recoge toda la sensibilidad de esta región. Como todo nervio, puede estar vulnerable a lesiones. Una de las lesiones más importantes que puede generar un nervio son las neuralgias. La neuralgia se da por un proceso de inflamación del nervio. El nervio se puede inflamar, se puede irritar como cualquier otra estructura del cuerpo humano.
Cuando un nervio se inflama, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si el nervio es sensitivo, como el caso del nervio hilo-hipogástrico, el nervio inflamado disminuye el umbral para el dolor. Y si disminuye el umbral para el dolor, entonces sus pacientes pueden llegar a decir, no es frecuente, pero podría llegar a pasar que la paciente diga, es que mire, me hicieron la cesárea y después de eso quedé con un dolor como punzante o siento una picada aquí y se toca precisamente este dermatoma, que sería el dermatoma L1, o sea, el que está cubierto por el nervio hipogástrico. ¿Qué pudo haber sucedido? Que, por ejemplo, cuando se hizo la sutura del último plano, que es el plano de la piel, se puede haber llegado, por ejemplo, con la aguja de la sutura, se puede haber rozado el nervio. Entonces, al rozarlo, el nervio se irrita, se inflama y es cuando aparece entonces este tipo de lesión, neuralgia. Ok, entonces miren, hemos hablado del primer plano que es la piel. Hemos hablado del segundo plano que es el tejido adiposo de Camper, donde encontramos una red venosa, una red arterial y un componente de tipo nervioso. Como punto de referencia hemos visto el ombligo cubierto por el dermatoma T2, T10, por debajo el dermatoma T11, por debajo el dermatoma T12 y luego el dermatoma L1 que está cubierto por el nervio hipogástrico, que es el que queda sobre el territorio de incisión que se va a hacer para poder hacer el abordaje quirúrgico. Vamos a retirar esta red nerviosa y aparece entonces nuestro siguiente plano. Para que no nos vamos olvidando, entonces dijimos que nuestro primer plano es la piel, nuestro segundo plano es nuestro plano adiposo de Camper con su red venosa, con su red arterial y con su red nerviosa. Entonces vamos a hablar ahora del tercer plano. Este plano es un plano fibroso, ¿cierto? O un plano de fascia. Se conoce con el nombre de la fascia abdominal. Se puede hablar del epónimo de la fascia de Scarpa. ¿Qué diferencia hay entre la capa de Camper y la capa de Scarpa? Que la de Camper es de naturaleza adiposa, la de Scarpa es de naturaleza fibrosa, o sea que es esta fascia que ustedes están viendo aquí, equipo, miren, toda esta fascia, esta fascia. Entonces, esta es la fascia fibrosa. Esta es la que nos va a separar el compartimiento superficial del compartimiento profundo, la fascia de Scarpa. Si retiramos esta fascia de Scarpa, entonces miren, ahí ya empezamos a mirar algo importante. Llegamos a un cuarto plano y este cuarto plano le vamos a llamar el plano músculo-aponeurótico. ¿Por qué músculo aponeurótico? Porque tiene una parte muscular y una parte aponeurótica. ¿Qué es una aponeurosis? Es un tendón, solo que es un tendón ancho y delgado. Por ejemplo, este es el músculo oblicuo externo del abdomen y esta sería su aponeurosis, que es como su tendón. Para ello, vuelvo a salirme. Limpio la diapositiva y vuelvo al PowerPoint. Y equipo, cuéntenme, ¿dudas o inconvenientes hasta el momento? ¿Algo que me quieran decir? ¿Hago la segunda parada o todo bien? Todo bien, doctor. Todo bien, profe. Bueno, perfecto. Entonces, miren, ojo, porque estas dos imágenes son clave para lo que vamos a explicar a continuación. Esta imagen que están viendo aquí arriba es lo que ocurre a nivel de mesogastrio y de epigastrio. Y esto que ven acá abajo es lo que ocurre a nivel de hipogastrio. El abordaje quirúrgico para la cesárea se hace a través de hipogastrio. O sea, esto. Para que nos orientemos. Esta es la línea media
Esta es la línea media. Este es un corte transversal. Por ejemplo, estos tres músculos son los músculos abdominales. El músculo oblicuo externo, aquí el músculo oblicuo interno, igual acá, el oblicuo externo, el oblicuo interno y el músculo transverso abdominal. Y este que se ve a los lados de la línea, algo de la línea media, este músculo aquí, que es abdominal. Hay un recto abdominal a cada lado. Lo que se ve aquí en color azul, voy a encerrarlo. Todo lo que se ve aquí en color azul, ¿qué son? Son aponeurosis. Son aponeurosis. ¿Aponeurosis de quién? De estos músculos. Entonces, miren, el oblicuo externo, esta es la aponeurosis del oblicuo externo. Miren el oblicuo interno, su aponeurosis. Miren el transverso, su aponeurosis. Miren acá el oblicuo externo, su aponeurosis. El interno, su aponeurosis. El transverso, su aponeurosis. ¿Qué es lo que pasa a nivel de mesogastro y epigastrio? Que las aponeurosis de ese músculo, miren que están envolviendo al músculo recto abdominal y a toda esta envoltura aponeurótica para el músculo recto abdominal es lo que en anatomía nosotros llamamos la vaina del músculo recto del abdomen o vaina del recto abdominal. Entonces, ¿qué es la vaina del músculo recto abdominal? Entonces, como ustedes están viendo y lo acabo de explicar, es una envoltura formada por las aponeurosis de los músculos oblicuo externo, interno y transverso. ¿Una envoltura para quién? Para el músculo recto abdominal. Entonces, ustedes hablan de vaina del músculo recto abdominal, recuerden, a nivel de mesogastrio y a nivel de epigastrio. Pero esto representa aquí a nivel de hipogastrio. Miren ustedes, a nivel de hipogastrio, las aponeurosis se colocan es por delante del músculo. O sea que a nivel del hipogastrio, estas aponeurosis no están envolviendo el músculo recto del abdomen. Por eso en el hipogastrio no hay vaina del músculo recto abdominal. No la hay, porque las aponeurosis están por delante y no lo están envolviendo. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Ahora, me vuelvo a salir, equipo. Y miren, vuelvo de nuevo al Adam. Más o menos, entonces vean. Esto sería aquí aproximadamente a nivel del hipogastrio. Entonces, voy a retirar. Miren, este sería el músculo oblicuo externo, su aponeurosis. Voy a retirarlo. Miren aquí, el oblicuo interno, su aponeurosis. Y miren aquí, este es el músculo recto abdominal. Hay dos rectos abdominales, uno a cada lado. Y en algunos casos, ¿qué es en algunos casos? Aproximadamente en el 20% de las mujeres. Eso dice la literatura. Habría que hacer estudios a ver qué pasa aquí en Colombia, pero puede aparecer este músculo aquí, equipo. Este músculo se conoce con el nombre del músculo piramidal. Este músculo es inconstante, no lo tienen todas las personas. Y este músculo, miren ustedes que está a nivel del hipogastrio, y como la incisión quirúrgica se hace por encima del pubis, y este músculo es muy delgado, está muy cerca a la piel, es un músculo que puede convertirse en un riesgo para hacer sección. Los músculos son muy vascularizados, sangran mucho. Afortunadamente eso no ocurre porque el corte de la cesárea dijimos que es transversal, en forma de un ligero arco. Después de que se ha cortado la piel, la grasa de Camper, la fascia de escarpa, cuando ya se llega a la parte de las fascias y se encuentra el músculo, entonces, ¿qué es lo que se hace? Entonces lo que se va a hacer es una separación en la línea media para abrir el recto abdominal hacia un lado. Entonces se separa el derecho y el izquierdo haciendo una abertura como en forma de un ojal. Cuando se abre esa abertura en forma de un ojal, entonces se va a ver expuesto el peritoneo, pero no nos adelantemos. Entonces miren aquí, el músculo recto abdominal. Voy a retirarlo. Estos músculos se separan. Lo que une los dos rectos abdominales es la línea alba.
La línea alba es una formación fibrosa. Por eso, usualmente las incisiones quirúrgicas para la cesárea no se hacen a nivel, o no se hacen en sentido longitudinal, por la línea alba a nivel infraumbilical. Primero, pues porque cosméticamente no son buenas. Cosméticamente deteriora un poco la imagen abdominal. Segundo, por la presión que se puede ejercer de distensión de los músculos rectos abdominales, es más fácil que la herida quirúrgica pueda ser dehiscencia, que pueda dañar la sutura quirúrgica y se demora mucho más tiempo. Mientras que la incisión transversal, pues no es tan fácil que se pueda deshacer como si fuera en sentido longitudinal y tiene un efecto cosmético pues mucho mejor. Músculo recto abdominal, miren, voy a retirar. El piramidal ahí se fue. Entonces, miren ahí lo que les decía, equipo. Si ustedes miran en mesogastrio y en hipogastrio, miren, aquí aparece una envoltura fibrosa por detrás del músculo recto abdominal. El músculo recto abdominal, por delante, una envoltura fibrosa. Y por detrás, otra envoltura fibrosa. Que sería esta envoltura fibrosa. Miren acá. Entonces, por delante, una envoltura fibrosa y por detrás otra envoltura fibrosa. Pero miren que a nivel del hipogastrio no hay esa envoltura fibrosa, solamente hay una lámina de fascia de aponeurosis por delante y por detrás no hay. Eso es lo que quiero que miremos. Entonces, miren, por detrás ya no lo hay. Entonces, ¿qué nos va a aparecer? Nos va a aparecer, equipo, el siguiente plano. Entonces, seguimos, ya vamos a terminar, equipo, pero no estarlos cansando tanto. El primero, piel. El segundo, la grasa de Camper. El tercero dijimos que es la fascia fibrosa. Entonces, ya vimos la fascia Scarpa. Entonces, vimos el cuarto plano, que es el plano músculo aponeurótico. ¿El músculo cuál sería? Por supuesto, el músculo recto abdominal. Cubierto por fascias, pero solamente por delante, como ustedes lo ven ahí. Hay fascias por delante, pero no hay fascias que lo estén cubriendo por detrás. No hay fascias de estos músculos. Entonces, ¿qué viene luego? Una tela muy delgadita, muy delgada, que le vamos a llamar la fascia transversal o la fascia transversalis. Una fascia es diferente a una aponeurosis. Recuerden, ¿qué es una aponeurosis? Una aponeurosis es un tendón originado de un músculo. ¿Y qué es una fascia? Una fascia es una membrana de tejido conectivo que cubre un músculo por fuera o por dentro. Ya vimos que por fuera los músculos están cubiertos por la de Scarpa, entonces por dentro está cubierto por la fascia transversalis. Esta es la fascia transversalis o la fascia transversal es supremamente delgada, es de una naturaleza algodonosa. De hecho, en las zonas donde hay poco músculo y hay fascia transversalis, entonces se pueden formar hernias, como las hernias inguinales directas. Esta es la fascia transversalis. Me devuelvo al dibujo, equipo. Entonces, miren, aquí la fascia transversalis estaría en verde. Sería esto. Entonces, miren, las aponeurosis, el músculo recto del abdomen, luego la fascia transversalis. Después de la fascia transversalis, esta telita sería el peritoneo, pero entre la fascia transversalis y el peritoneo hay una capita de grasa, que es la grasa subperitoneal. O sea que entraríamos a nuestro sexto plano, que sería el plano de la grasa subperitoneal y por supuesto el peritoneo parietal. Entonces, miren, vamos a retirarlo ahí. Entonces, la fascia transversalis la voy a retirar. Quitar todo esto. Ahí, entonces, miren, la fascia transversalis. Y miren aquí este par de vasos sanguíneos que van a aparecer. Una arteria
y una vena. La arteria ya es muy profunda. Se llama la arteria epigástrica inferior y la vena se llama la vena epigástrica inferior. Por ejemplo, esta arteria epigástrica inferior se origina en la ilíaca externa, la epigástrica superficial venía la femoral. Esta arteria ya tiene un calibre un poco más considerable, es un poco más gruesa que la epigástrica superficial. Si esta arteria llega a ser seccionada, por ejemplo, cuando ya hicieron el ojal en la pared abdominal para entrar a buscar el útero, si se hace un corte muy largo, se suelta el bisturí, puede llegar a alcanzar a pellizcarnos y a dañarnos la arteria epigástrica superficial. Esta arteria ya es mucho más gruesa. ¿Y cuál es el gran problema? Que también le puede pasar a los cirujanos cuando están operando hernia inguinal. Si se llega a seccionar la arteria epigástrica inferior, miren que el sangrado no es superficial hacia la piel. El sangrado va a ser un sangrado interno hacia la cavidad pélvica que no lo vamos a poder ver. Cuando eso pasa es terrible porque después de cerrar cavidad, el anestesiólogo empieza a ver que la presión arterial empieza a bajar, que la paciente puede llegar a estado de shock y a pesar que se hace reposición con líquidos o que se hace expansión del plasma, la presión arterial vuelve a caer. En ese caso hay que sospechar que está ocurriendo una hemorragia intraabdominal con drenaje hacia la pelvis y probablemente podemos tener un compromiso de la arteria epigástrica inferior. Miren que llegamos al peritoneo. Entramos al peritoneo, que sería nuestro último plano, limpio. Y por supuesto, entonces, dejo de compartir un momento pantalla y ya les vuelvo a proyectar. Denme por favor un momento, ya les saco el video. Mientras tanto, cuéntenme, porque ya está en la parte final. ¿Qué dudas? ¿Qué inquietudes? Bueno, parece que no tenemos, entonces... Profe, por el momento todo súper claro. Por el momento todo claro. Bueno, me alegra muchísimo, equipo. Bueno, denme por favor un momento, ya les voy a compartir. Entonces vamos a mirar acá algo que, por supuesto, pues para ustedes en sus rotaciones no es nuevo. Comparto y comparto. Ok, entonces, bueno, tenemos aquí todo. Entonces, miren, tenemos entonces la incisión transversal sobre la piel. Es un corte relativamente profundo. Empezamos a ver un sangrado. Empezamos entonces a ver un sangrado. Miren que aquí se hizo profuso. Devuelvo un poco aquí. Entonces, miren, hay unos sangrados puntiformes. Aquí el bisturí penetró piel, tejido celular subcutáneo y está seccionando también la capa adiposa de Camper. Como dijimos, en la capa adiposa de Camper están todas esas venas periumbilicales. Pues miren, que son las que nos están generando este sangrado puntiforme. Pero ustedes ahorita que vean, cuando el médico llega al extremo más lateral del corte, ustedes van a ver ya un sangrado más profuso. Allí, miren, ahí se generó un sangrado más profuso. ¿Qué se pudo haber ahí comprometido en este punto? ¿Qué vaso sanguíneo? De los que mencionamos. ¿Cuál? Mira, no escuché, qué pena. La epigástrica inferior, profe. Poderoso, sería la epigástrica, pero no la inferior. Recuerda, Poderoso, que la epigástrica inferior es muy profunda. Está casi por delante del peritoneo. Entonces, ¿cuál sería aquí? La superficial. La superficial, muy bien. Recuerden, la epigástrica superficial es la que se va a encontrar por debajo de la piel en la capa adiposa. Por supuesto, como es una arteria, pues el sangrado tiene mayor presión que el de características de tipo venosa. La epigástrica inferior está ya muy por debajo de la piel, o sea, está en ese plano músculo aponeurótico. De hecho, está por detrás del recto abdominal. Muy bien, entonces aquí tenemos un compromiso arterial. Miren, que está muy al extremo del corte. ¿Qué significa eso? Probablemente
esta paciente deba de tener una pelvis de tipo ginecoide. O sea que la distancia divergente entre las arterias epigástricas inferiores va a ser diferente, por ejemplo, a la pared abdominal de una mujer con una pelvis de tipo, por ejemplo, platipeloide, que se caracteriza por tener un diámetro transversal mucho más ancho, perdón. O sea que hay mayor divergencia. Perfecto, sigamos mirando. Miren, controlar. Entonces, le decíamos, el uso del electrocauterio suele ser pues muy efectivo. ¿Por qué? Porque afortunadamente pues los vasos sanguíneos son de un calibre mínimo. Les decía que en cuestión, la cuestión puede ser aproximadamente entre 0.5 y 0.7. Entonces tenemos aquí todo lo que es, miren, la capa adiposa que se va desarrollando un poco más con la edad y referentes. Todo ese tipo de sangrado proviene de esos vasos periumbilicales. Miren que aquí ya entró y se está bien, ya se ve aquí que se agotó la capa de grasa. Miren, esta sería el fondo ya una capa fibrosa. ¿Qué capa sería esta? Que el médico entonces va a empezar aquí. Miren, ahí le estoy diciendo, ¿qué sería eso? Escarpa. Muy bien, la fascia. Entonces es la fascia abdominal, la fascia de escarpa. Y miren que si él retira las fascias y es esa aponeurosis, ¿qué esperarían ver ustedes al fondo? ¿O por detrás? Peritoneo. ¿Qué músculo? El El recto. recto abdominal. Mírenlo, ahí está. Miren, aquí se alcanza a ver. Recto abdominal. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Se está haciendo la incisión de la parte fibrosa, de la fascia. Entonces, miren, ahí, en este momento, lo que están haciendo entonces es abriendo una ventana de separación para poder exponer los músculos rectos abdominales. Aquí se pueden ver los dos rectos del abdomen. Incluso ahí se ven ya un poco más claros. Miren ahí. Entonces, ahí lo que está levantando son la aponeurosis de los músculos. Inmediatamente por detrás de ese músculo recto abdominal es por donde se va a localizar lo que decíamos hace un momento, la arteria epigástrica inferior, que es profunda. Recuerden que la que generó el sangrado en la piel era la epigástrica superficial. Miren, fascia aponeurosis. Y miren, en medio de los dos músculos rectos abdominales se suele encontrar un cordón fibroso que tiene una parte de grasa, que es la grasa subperitoneal, y justo sobre la línea media suele aparecer el uraco. El uraco es un remanente embriológico que va desde el fondo de la vejiga hasta el ombligo. Miren, aquí ya se entró a cavidad abdominal. Ya está en cavidad abdominal. Ahí el patrón de separación. Se está haciendo el patrón de separación, el ojai que yo les hablaba, pero miren, sobre la línea alba. Ya separaron, mira, aquí se hizo una separación de los dos rectos abdominales. Entonces lo que está viendo es la grasa superitoneal con el peritoneo y estamos viendo ahí el útero grávido. El útero grávido está cubierto por peritoneo visceral, que es este tejido que brilla, que usualmente entonces le vamos a llamar el mesometrio. Meso, entonces la capa más superficial del útero se condensa hacia los lados. Cuando está adherido al útero se llama perimetrio. Entonces, si tenemos adherido al útero perimetrio y cuando se condensa hacia los lados como mesometrio, que es por donde le llega la arteria uterina. Entonces aquí lo que estamos viendo el cuerpo del útero. Y miren, entre el cuerpo y el istmo se están haciendo entonces estas incisiones de tipo transversal. El miometrio tiene un espesor que usualmente es un espesor de unos 20 a 25 milímetros, pero cuando el útero no es grávido, en el útero grávido, en una gestación a término, este espesor puede estar oscilando de 2 a 5 milímetros. Miren, bastante delgado, por supuesto, pues está sangrando, es muy vascularizado por la arteria uterina. Entonces se está haciendo la incisión en la parte inferior del cuerpo o por encima del istmo uterino para poder dejar expuestas las membranas, que son las que ahorita, miren aquí, las que se van a liberar. Las membranas que ahorita entonces lo que se va a hacer es funcionarlas para poder entonces hacer todo el vaciamiento del líquido amniótico y en este momento ya estamos en cavidad amniótica para poder hacer entonces la extracción. Miren ahí,
la cabeza fetal. En este caso, el recién nacido, aquí se va a ayudar un poco al médico, haciendo entonces por parte de su asistente algo de presión a nivel supraumbilical para ayudar a hacerle presión al fondo del útero para lograr este expulsivo, equipo. Luego, ¿qué vendrá? Pues vendrá el proceso inverso, que será el proceso de sutura por los planos que tendrá que arrancar por donde se terminó. Si se terminó con el útero, hay que empezar con una sutura de tipo visceral, es decir, con una sutura absorbible. Luego vendrá la sutura de los planos profundos, que va a involucrar la aponeurosis con el peritoneo, como ustedes lo están mirando aquí, para lograr cerrar la cavidad peritoneal. Después de hacer este cierre de la cavidad peritoneal, también con sutura no absorbible, vendrá entonces la sutura del último plano, que será la sutura de la pared abdominal. Y aquí es donde hay que tener mucho cuidado con qué nervio, para evitar entonces que luego se presenten estos dolores punzantes tipo neuralgia. ¿Cuál dijimos que era el nervio que hay que cuidar? El nervio hipogástrico. Perfecto, equipo. Bueno, pues me habían dicho, equipo, que 1 hora, me excusan, me pasé 5 minutos del tiempo previsto. Entonces quiero escucharlos. ¿Qué les pareció la actividad? De pronto, si eran las expectativas que tenían o consideran que hay algo más en lo que podríamos abrir otra siguiente sesión. Ustedes saben que cuentan conmigo. Los quiero escuchar. Bueno, no sé si alguien del auditorio quiere hablar antes de que el subgrupo comience a dar el agradecimiento. Pues, profesor, por mi parte, agradecer como espectador el recordatorio de toda la parte anatómica. Me parece que es muy importante, ya entrando, pues en mi caso, a la parte clínica y el próximo semestre a ginecobstetricia. Y al final hacer la relación de todo lo visto durante la primera parte con el video al final, pues de la cesárea como tal, me pareció un empalme perfecto entre la ciencia básica de la anatomía con la ciencia quirúrgica, pues de la cesárea. Agradecido por eso, profesor. Excelente actividad. Gracias, poderoso. No, con mucho gusto. Esto es para ustedes. Para eso estamos. ¿Alguien más quiere hablar o dar alguna sugerencia, algo al profe? Bueno, profe, pues viendo que nadie más va a hablar, pues nada, darle de antemano unos profundos agradecimientos por esta actividad. Realmente de parte de SICPUG y del subgrupo de ginecología estamos muy agradecidas con esta participación. Realmente fue una presentación excelente. Creo que quedó más que claro en el tema anatómico. Y como decía Tomás, pues teniendo este último momento de explicación con el video de cirugía de la cesárea como tal, fue pues súper propicio para la explicación del caso. Esperamos seguir contando con su colaboración. Quedaríamos entonces pues pendientes por la anatomía en el parto y nada, darle pues las gracias también a todos los asistentes del día de hoy. Tuvimos un gran grupo de participantes, iniciamos con 41. Entonces esperar que pues les haya gustado. Este es el inicio del ciclo de las charlas de el subgrupo de ginecología. Vienen muchas más charlas también acompañadas por los otros doctores. Entonces, para que estén súper pendientes de la siguiente programación, la siguiente charla es de ciclo reproductivo femenino con el doctor Freddy y posterior a este vendría nuevamente la programación con el doctor Rivera, que todavía estamos pendientes de cuadrar la fecha de la siguiente charla. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Les recomiendo si me pueden compartir luego la grabación para poder también tenerla, y muchísimas gracias. Saben que cuentan conmigo incondicionalmente. Un abrazo para todos y mil éxitos. Gracias. Muchas gracias. Muchas